El tema de hoy es predicar el arrepentimiento y el perdón. Nosotros hemos escuchado en el Evangelio cómo Cristo se aparece, resucitado, lleno de gozo. Sus discípulos todavía no lo terminan de creer, piensan que es un fantasma. Y Él, para convencerles, les muestra sus manos, sus pies, donde están las marcas de los clavos. Incluso pregunta: ¿tienen algo aquí para comer? Y le dan un pedazo de pescado asado y un panal de miel. Eso sucedió el domingo de noche. Lo sabemos porque dice: paz a vosotros. Las mismas palabras que en el Evangelio de Juan, la noche del primer día de la semana, Él pronuncia: paz a vosotros. Y Jesús cuenta que todo lo que le sucedió a Él ya estaba escrito. Estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es otra manera de referirse al Antiguo Testamento. Todo eso estaba profetizado, anunciado. Su muerte en la cruz y su resurrección. Y ahora, resucitado, envía a la iglesia al mundo con este encargo. A partir de ahora ha comenzado el tiempo del Nuevo Testamento, el tiempo en que es necesario que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Si la obra de Cristo en la cruz fue en beneficio de todos nosotros, de todo el mundo, es completamente lógico que también el anuncio del mensaje de Salvador sea para todas las naciones, para todos. Para los judíos primeramente, como pueblo de Dios, pero también para todo el pueblo de Dios extendido en el mundo, o sea, la iglesia de todos los tiempos, todos los creyentes que están desparramados por todas las naciones, de todas las razas, pueblos, naciones, lenguas y culturas. De ahí en más comienza el tiempo de la evangelización de los pueblos. Pero para hacer discípulos, Jesús dice, deben predicar de una manera específica. Que se predique el arrepentimiento y que se predique también el perdón de pecados. Que se predique el mensaje de la ley primeramente, que produce el arrepentimiento. ¿Y qué es ese arrepentimiento? El dolor, el reconocimiento de que hemos cometido infracción contra los mandamientos de Dios. Reconocer que somos pecadores, darnos cuenta de nuestra maldad, de nuestro pecado. Pero también, no solamente que se predique el arrepentimiento, la ley, sino el mensaje del perdón, el evangelio, la buena nueva de la gracia de Dios en Cristo. O sea, la justicia que Dios entrega, dona y regala al pecador sin justicia. Esta justicia del evangelio que Dios nos ha dado, que es sin mérito nuestro, sino por el mérito de Cristo, sin intervención nuestra, sino por la intervención de Dios directa en la historia del hombre, sin cooperación nuestra, sino obra entera de Dios. Y a través de este mensaje de ley y evangelio, el Espíritu Santo, donde quiera y cuando quiera y en quienes quiera, Él, en el tiempo propicio, convertirá los corazones. Estos dos mensajes deben ir juntos, aunque distinguidos, y en este orden, ley y evangelio. La ley que revelará la enfermedad, nuestro pecado, nuestro mal, y el evangelio que será el antídoto, la cura, podríamos decir en este tiempo de pandemia, la vacuna que nos salva, nos sana. Esto se nota claramente, queridos hermanos, cuando estamos delante de un pecador totalmente destrozado por su vida, reconociendo su fracaso y dice: ¿qué será de mí? ¿Cómo seguiré adelante? ¿Cómo sigue la vida ahora con esta culpa? Y Cristo remedia nuestro mal. Saca esa piedra dura del corazón, negra, fría y podrida, y pone en nuestro corazón, su amor, su misericordia, su perdón. Por eso la palabra del perdón libera. Por eso la sana enseñanza cura, remedia nuestro mal. San Pablo habla de este mensaje de ley y evangelio hacia todas las naciones en Gálatas 3 y dice así:
Antes que viniese la fe en Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro guía, nuestro pedagogo, para llevarnos a Cristo, el Evangelio. La función de la ley es esa, que miremos hacia afuera de nosotros mismos, miremos hacia aquel que ha venido para remediar nuestro mal. Y este mensaje de la palabra de Dios, predicada en forma de ley y de evangelio, es para todos, pero es para ti también. Dice Jesucristo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces recién vendrá el fin del mundo. Primero debe ser anunciado el evangelio a todos. Y recién ahí el fin. Lamentablemente debemos reconocer que aún en medio nuestro, ¿cuántos son los que han oído solamente las tablas de la ley y los mandamientos, pero no han oído todavía de la fe que justifica? No han oído de Cristo, aún en medio de la iglesia cristiana. Hay personas que todavía piensan que el cristianismo es un sistema de reglas, de conducta. Pero entonces el cristianismo dejaría de tener su esencia propia y sería una religión más del mundo, con reglas. Claro que el cristianismo tiene los mandamientos, pero no solo eso. Que se predique el arrepentimiento y el perdón. San Pablo incluso nos cuenta que el reino de Dios no es o no consiste en comida, bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Jesús nos dice hoy también a nosotros que se predique primero el arrepentimiento. O sea, mostrar al hombre que por naturaleza es pecador, desviado. Y esto significa que el ser humano, cuando nace ya pecador en este mundo, por el pecado original, el hombre no ama a Dios. No busca a Dios, sino que detesta al Dios verdadero y no lo busca. Y por nuestra propia fuerza y poder no tenemos la capacidad, el libre albedrío, como algunos llaman, o de decisión alguna en asuntos espirituales. Podemos tener albedrío en cosas de este mundo. Si me voy a poner esta ropa, si voy a comer esto, si voy a salir acá. Pero cuando se trata de cuestiones espirituales, el hombre está espiritualmente muerto. Muerto. El espejo de la ley nos muestra eso. Lo lejos que nos encontramos de Dios, lo perdidos que estamos. De que hemos caído a un pozo ciego. Y ustedes saben lo que hay en un pozo ciego, ¿sí? Excremento. Y ahí hemos caído, tan bajo. Y no podemos salir. Intentamos trepar por las paredes, pero son demasiado resbalosas. Y lamentablemente hay gente, y generalmente el mundo, que aún encontrándose en esa situación tan lamentable y miserable, todavía tiene el orgullo de decirle a Dios, no estoy equivocado, no estoy errado, no estoy sucio. Así es el hombre. Esta semana, hablando con una señora, decía, ¿será que el hombre es tan malo? Y la Biblia dice que sí. Que sí. Que somos malos. Pero recordemos que nosotros fuimos lavados por la sangre de Cristo en nuestro bautismo. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Entonces, aún siendo pecadores, Dios ahora nos ve santos, justificados, limpios y perdonados. Esa es la gran alegría del cristiano, que es simultáneamente justo y pecador, o pecador y santo. Una condición espiritual que nadie tiene, solamente nosotros, por la obra del Espíritu Santo. Por esa razón que nosotros mismos tenemos una lucha interior, en donde a veces no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos hacer, ¿sí? Y pecamos. Son pecados de debilidad, pecados de pereza,
¿sí? Pero en nuestro corazón nos arrepentimos y le pedimos una segunda oportunidad a Dios. Y Dios en su amor, como somos sus hijos, nos perdona, nos levanta, nos restaura y nos dice otra vez, la paz sea para ti. La paz sea para ti. Ahora que nosotros estamos lavados de nuestros pecados por la sangre del Cordero de Dios y sabiendo lo malo que es el ser humano, vamos al encuentro del pecador para salvarle, para que por el testimonio, por la palabra de ley y evangelio, Dios obre el arrepentimiento y la fe en esos corazones orgullosos. Es duro, es hasta políticamente incorrecto hoy decir, oh humano, estás hasta el cuello en ese pozo asqueroso de excremento. A nadie le gusta escuchar ese mensaje, pero es necesario darnos cuenta de nuestra enfermedad, porque si no, no obraríamos conforme al mandato del Señor, que se predique primero el arrepentimiento y después el perdón. Ningún médico, en su sano juicio, en su verdadera vocación de cura del cuerpo, no diría primero el diagnóstico. Diría sinceramente el diagnóstico para buscar la verdadera cura, no un placebo. Hoy el mundo parece que quiere más los placebos y no una verdadera cura. Corremos tras una vacuna para curar el cuerpo, pero ¿quién busca hoy el antídoto santo de la palabra del Señor? A veces uno incluso ve personas que se sienten en el paraíso, gente tan orgullosa que dice, yo ya estoy en el paraíso, no necesito a Dios ni el perdón, y bueno, porque Dios no existe, el mal no existe. Son historias de los abuelos, cosas de los antepasados, son mitos y leyendas. Así son las cosas hoy, qué difícil. Y así también uno ve hoy a la pobre juventud, y lo digo yo siendo joven, ¿sí? Uno ve a la pobre juventud sumida en un chiquero, como cerdos en Sodoma y Gomorra, viviendo solamente el hoy. Y eso es lo que me da tanta tristeza. No hay una mentalidad a futuro. No se piensa en el mañana, se piensa en disfrutar al máximo el hoy. Ese es el máximo de los hedonismos. Pero pensándolo por el otro lado, interpretando de la mejor manera, ¿por qué solamente se piensa en el hoy? Y créanme que no es por la economía, es porque se ha perdido la esperanza en el mañana. No hay esperanza para el futuro, porque el futuro es completamente negro para la juventud y cuántas veces para nosotros también. Así que queridos jóvenes, queridos cristianos, debemos arrepentirnos de eso. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, hay futuro de esperanza para nosotros. Realmente. El futuro de gloria ha comenzado a partir de la resurrección del Señor. La nueva creación ha iniciado en medio de esta vieja y podrida creación que está llegando a su fin. Porque el Señor ha prometido, haré nuevas todas las cosas. Y eso ha comenzado con nosotros. En nuestro bautismo hemos nacido de nuevo, ya pertenecemos al futuro, ya somos del futuro, solamente que estamos aquí en el presente. Por esa razón, en esperanza y en paciencia aguardamos la segunda venida del Señor, donde no solamente nuestra alma será limpia, sino también nuestro cuerpo glorificado, semejante al cuerpo glorioso que el Señor Jesús ya tiene. Si vamos a las señales previas al fin, uno ve también la cantidad de falsos profetas que han salido por el mundo. Y créanme, aún los ancianos debemos estar prevenidos. No por haber vivido toda una vida de fe correcta, estamos libres de caer en la herejía o en sectas. Debemos estar todos prevenidos, ¿sí? De esos espíritus entusiastas y fanáticos que andan de noche y de día buscando a quién pueden atrapar y devorar. Por eso el Señor nos envía con este mensaje. Ve, denuncian el error, la herejía, predica la ley, pero anuncia también el mensaje salvador del Evangelio, porque el tiempo de mi venida está cerca. Despierta tú que duermes, despiértate de la muerte espiritual,
a la luz de la vida. El Señor quiere que recapacitemos cada día, pero especialmente cuando las cosas se nota que están cerca del fin. Recapacitar, volver a Dios, porque hoy es el día y el tiempo propicio. Y realmente queda poco tiempo, queda muy poco tiempo. El Señor sabe los tiempos, pero las señales de su venida están a la vista de nuestra. Queda poco tiempo. Recapacitemos, recapacite el mundo, que les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Y crean este mensaje, del cual nosotros somos testigos, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Nosotros no estamos juzgando a los pecadores cuando hablamos estas cosas. No lo podemos hacer porque somos pecadores, sino que, como dice un padre de la iglesia antigua, San Gregorio, cada vez que vemos a personas pecadoras, ello debe darnos motivo a nosotros, en primer lugar, para llorar por nosotros mismos, porque también hemos caído en pecados similares, o todavía podemos caer en esos pecados. Porque, como dice San Agustín también, no hay pecado hecho por algún hombre en que yo también no pueda caer. ¿Se entiende? Los mandamientos de Dios nos muestran a todos nosotros, que todos hemos caído en el pozo del pecado, que todos nosotros nos hemos hundido hasta el fondo y que ninguno puede salir. Nadie nos puede ayudar, solamente uno, que ha venido desde el cielo. Solamente Él, en su humillación en la cruz, ha venido para rescatarnos a fin de levantarnos y llevarnos con Él a la gloria. Y este es el mensaje del Evangelio, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Él vino para ser humillado por nosotros, sacrificado por nuestros pecados, a fin de levantarnos y liberarnos del pozo del pecado. Esta es la obra de Cristo. Esta es la obra de Jesús, de la cual somos testigos. Que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó de sí mismo, renunció a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y siendo semejante a los hombres, significa que se hizo semejante a los hombres pecadores y débiles, no siendo el pecador, pero asumiendo el pecado nuestro. Significa que Dios no te desprecia, que Dios no te ha ignorado, que Dios no te ha abandonado, sino que, como dice 1 Pedro 2:24, Jesús mismo llevó tus pecados en su cuerpo. Tus pecados en su cuerpo Él llevó, para que sea quitado el pecado del medio, para que tengamos libre acceso ahora al trono del Santísimo Dios, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Lejos de abandonarnos y dejarnos tirados en nuestros pecados, en nuestro chiquero, lejos de acusarnos y de condenarnos, actuó con misericordia. Por eso hoy se llama Domingo de la Misericordia del Señor. Y en esa misericordia y compasión debemos actuar también. Que si alguno de nosotros es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo al otro con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Restaurar al hermano pecador con espíritu de mansedumbre. La justicia verdadera, la piedad verdadera tiene compasión del prójimo. La justicia falsa, en verdad, tiene indignación del prójimo. Por eso, vuelvo a decir para terminar, así como Cristo nos rescató de nuestros pecados con misericordia, tratemos también al otro, no conforme a la justicia de la ley, sino a la justicia del Evangelio también.
perdonando, siendo misericordioso. Sí, diciendo, mira, me heriste, me lastimaste, pero te perdono. Te perdono. Y aquí, para terminar, una pregunta para seguir pensando en casa. ¿Cómo trato yo los pecados ajenos? ¿Cómo trato yo los pecados ajenos? Cuando digo esto, pienso, por ejemplo, en mi relación con mi propio hijo. ¿Pienso más en absolverle a mi prójimo o en exponerlo a las burlas? ¿Pienso más en absolverle a mi prójimo o en exponerlo a la burla? ¿Prefiero ayudarle, corregirle con espíritu de mansedumbre o en tirarle la primera piedra? El Señor tenga misericordia de nosotros y nos perdone, porque aun siendo pecadores, somos tan rápidos para juzgar, siendo que Él en verdad fue juzgado por nosotros. Él fue burlado, vituperado, injuriado por nosotros. Él no se comportó como el fariseo que acusa a su hermano publicano que no se atreve a entrar al templo, sino que se comportó como el publicano, con la cabeza agachada, sufriente, sangrando en la cruz. Por eso, hermanos, si ustedes llegan a ver a un hermano afligido por un pecado que ha cometido, corran a él, extiéndanle la mano y consuélenle con el Evangelio. Abrácenlo como a una madre abraza a su hijo que ha fallado. Que se predique el arrepentimiento entonces y el perdón de pecados en todas las naciones. En Cristo Jesús. Amén.